Soy investigador de relatos anómalos. No paranormal, no sobrenatural, eso es para los que necesitan nombres bonitos para el miedo. Yo documento lo que no tiene nombre. Durante 4 años trabajé como analista de incidentes para el Departamento de Seguridad Urbana. Mi función era revisar reportes que no encajaban en ninguna categoría, los que llegaban a las 3 de la madrugada, escritos con letra temblorosa, los que nunca encontraban respuesta institucional, los que terminaban archivados en carpetas sin número. La comisaría 7 apareció en 14 de esos reportes. 14 personas distintas. 14 años diferentes. La misma dirección, Avenida Ferro 1147, esquina con Calle Oscura, un edificio que oficialmente fue clausurado en 2003 tras irregularidades administrativas. Nadie especificó cuáles. Empecé a buscar a esas personas. Algunas hablaron. Otras colgaron el teléfono. 2 ya no están localizables. Lo que sigue son sus testimonios. Los transcribo tal como me los dieron, sin editar, sin interpretar, sin concluir. Yo no tengo conclusiones. Solo tengo preguntas. Y una certeza, la comisaría 7 todavía recibe visitas. Esa noche llevé a un paciente al Hospital del Norte. Ruta de rutina. Cuando volví por la Avenida Ferro, el GPS empezó a recalcular solo. Me metió por calles que yo nunca había tomado. Frente al número 1147 había una figura de pie en la vereda. Uniforme oscuro. Gorra de policía. Me hizo señas para que detuviera. Bajé la ventanilla. Pregunté si había una emergencia. No respondió. Solo me miró. O al menos, eso parecía. Su cara estaba en sombra, aunque había un farol justo encima. Le dije, ¿necesita ayuda? Y entonces dijo algo. No en voz alta. Fue como si las palabras aparecieran directamente dentro del vehículo, sin atravesar el vidrio, sin recorrer el aire. Ya pasaste antes por aquí. Me fui. Aceleré. Lo raro es lo siguiente, nunca había pasado por esa calle. Era la primera vez. Lo revisé después en el GPS, no había registro de ese tramo en mi ruta. Pero había una marca de frenado frente al número 1147. Era mía. Era reciente. Fui a fotografiar el edificio para un trabajo sobre construcción abandonada. Era de día, como las 11 de la mañana. Luz perfecta. El edificio tiene 3 pisos. Fachada gris, ventanas tapiadas con tablas, puerta metálica con cadena oxidada. Saqué como 60 fotos. Cuando las revisé en casa, en 43 de ellas había alguien parado frente a la puerta. La misma figura. Uniforme oscuro. Gorra. Yo no vi a nadie mientras fotografiaba. Estuve allí 40 minutos. No pasó nadie por esa calle. Pero hay algo peor que eso. En la foto número 22, la figura no está frente a la puerta. Está más cerca. Está a 3 metros de donde yo estaba parada. Y está mirando hacia la cámara. Amplié la imagen. ¿Dónde debería estar la cara? Hay un área de sombra perfectamente uniforme. No borrosa, no pixelada, simplemente oscura. Como si la luz decidiera no llegar ahí. Borré las fotos. Pero no puedo borrar el detalle que noté antes de hacerlo. En las últimas 3 fotografías, la figura ya no estaba fuera del edificio. Trabajé 8 meses haciendo rondas nocturnas en el perímetro industrial de esa zona. La comisaría 7 quedaba en mi recorrido. Tenía que pasar frente a ella a las 2 de la mañana, a las 4 de la mañana y a las 6 de la mañana. Las primeras semanas, nada. La semana 9, noté que la cadena de la puerta estaba diferente. No rota, diferente. Colgaba hacia adentro, como si alguien la hubiera corrido desde el interior. Anoté el incidente. Mi supervisor dijo que probablemente era el viento. La semana 12, a las 4 de la mañana, escuché pasos adentro. Pasos lentos. Regulares. Como de alguien que camina de un extremo al otro de un pasillo vacío. Llamé a la puerta. Los pasos se detuvieron. Silencio. 10 segundos. 20. Luego los pasos volvieron. Exactamente igual. Como si hubieran esperado a que yo terminara,
y retomado exactamente donde habían quedado. Me fui. La semana siguiente pedí que me cambiaran de ruta. Me preguntaron por qué. Dije que había un problema de seguridad. Me preguntaron cuál. No supe responder. Lo que no le dije a nadie es lo siguiente. Cuando me alejé esa noche, miré hacia atrás una vez. En la ventana del segundo piso, tapiada con tablas desde afuera, había luz. Una luz quieta, amarilla, como de una lámpara de escritorio. Un colega me contrató para hacer tomas de audio ambiente en zonas urbanas abandonadas. Proyecto artístico. Puse 3 micrófonos frente a la comisaría 7 y los dejé grabando 4 horas mientras yo estaba en un café a 2 cuadras. Cuando revisé el audio, las primeras 2 horas y 40 minutos eran normales. Viento, un auto lejano, lluvia ligera, silencio. A las 2:47 de la mañana, uno de los micrófonos captó una voz. No era viento. El análisis espectral lo confirmó. Patrón de habla humana, masculina, tono bajo y regular. La voz decía algo. Lo amplifiqué, lo limpié, lo pasé por 3 programas distintos. Decía, ya pasaste antes por aquí. Repetido. 4 veces. Con exactamente el mismo tono, la misma cadencia, como una grabación en loop. Luego silencio. A las 3:02 de la mañana, otro micrófono captó respiración. Cerca, muy cerca del equipo, como si alguien estuviera inclinado sobre él. Nadie tocó el equipo. Los micrófonos estaban intactos cuando fui a recogerlos al amanecer. Pero el micrófono del centro estaba orientado hacia otro lado. Lo había dejado apuntando a la fachada. Cuando llegué, apuntaba hacia la dirección por donde yo venía caminando. Mi hija tiene 7 años. Se llama Emma. En agosto del año pasado, pasamos caminando por la avenida Ferro. Yo iba distraída con el teléfono. Emma estaba a mi lado. De repente se detuvo. Le pregunté qué pasaba. Me señaló el edificio, la comisaría 7, y dijo, el policía me está saludando. No había nadie. Le dije que no había nadie. Ella insistió. Dijo, sí, mamá. El de adentro. El que no tiene cara. Le tomé la mano y caminamos rápido. Esa noche Emma no durmió. Estuvo sentada en la cama con los ojos abiertos, mirando la pared. Cuando le pregunté qué veía, dijo, está practicando cómo caminar. No me explicó más. Se durmió al amanecer. Durante 3 semanas, cada vez que pasábamos por esa zona, aunque cambiara la ruta, aunque tomáramos calles diferentes, Emma decía lo mismo, ya lo veo. Viene caminando. Cambié de barrio. Emma no ha vuelto a mencionarlo. Pero hace 2 meses, dibujando en la mesa, hizo un dibujo de una figura con uniforme y donde debería ir la cara dejó el espacio en blanco. Le pregunté quién era. Dijo, el que espera que vuelvas. Me contrataron para evaluar el estado estructural del edificio. Supuestamente iban a demolerlo para construir viviendas. Eso fue en 2019. Todavía no lo demolieron. Entré con un colega. Teníamos autorización municipal, papeles en regla. El interior olía a papel viejo y humedad. Primer piso, sala principal con mesones de madera, archiveros metálicos, algunos formularios dispersos. Segundo piso, oficinas pequeñas, todas con las sillas puestas como si alguien acabara de levantarse. En el tercer piso había una habitación cerrada con llave. Mi colega dijo que no importaba, que podíamos documentar todo lo demás. Yo insistí. Tenía la llave maestra municipal. La llave entró. Giré. La puerta no abrió. No estaba trabada, sentía que algo la sostenía desde adentro. Una presión suave, constante, como una mano apoyada del otro lado. Mi colega puso la oreja en la madera. Después se alejó y no dijo nada. En el auto, le pregunté qué había escuchado. Tardó un momento. Luego dijo, escritura. Alguien escribiendo a máquina. Presentamos el informe sin mencionar el tercer piso. Lo marcamos como área no accesible. Nadie preguntó. Mi colega renunció a la empresa ese mismo mes. No por esto, según él. Pero sé que no ha vuelto a trabajar en edificios vacíos, hago envíos de madrugada. Conozco cada calle de la ciudad de memoria. Una noche me pidieron entregar un paquete en la avenida Ferro. Número 1149, el edificio de al lado de la comisaría, una ferretería cerrada con departamentos arriba. Llegué a las 3:15 de la mañana, toqué el timbre del 1149. Mientras esperaba, miré hacia el 1147.
Había alguien parado en el umbral de la puerta. La cadena estaba descorrida. La figura estaba medio adentro, medio afuera, como alguien que no puede decidir si entrar o salir. Le dije, buenas noches. Por reflejo, como se le dice a cualquiera. La figura giró la cabeza hacia mí. Solo la cabeza. El cuerpo siguió inmóvil. Yo seguí mirando el timbre. Me dije que era algún vigilante, algún vecino. Me abrieron del 1149. Entregué el paquete. Volví a mi moto. La figura ya no estaba. La puerta de la comisaría estaba cerrada. La cadena, puesta. Lo que no puede explicar es esto. Mi planilla de entregas de esa noche tiene un registro que yo no hice. Una entrega en el 1147, a las 3:11 de la mañana, 14 minutos antes de que yo llegara al sector. Dice entregado. Dice firma recibida. No soy crédula. Soy terapeuta clínica con 23 años de ejercicio. Te digo esto para que entiendas desde dónde hablo. 3 de mis pacientes, en años diferentes y sin conocerse entre sí, me describieron exactamente la misma figura. No les pregunté sobre la comisaría 7. No surgió así. Surgió de la siguiente manera. Cada uno de ellos describía una figura recurrente en sus sueños. Un hombre con uniforme, sin rostro, que los miraba desde un umbral. El primer paciente lo llamaba el que toma nota. Decía que en el sueño, la figura estaba sentada ante un escritorio, escribiendo algo sobre él, sobre lo que había hecho, sobre lo que iba a hacer. El segundo paciente dijo que la figura le había dicho algo, una frase que lo despertaba cada vez. Ya pasaste antes por aquí. El tercer paciente era una mujer de 40 años que no recordaba sus sueños, pero dibujaba, y un día me mostró su cuaderno. Había páginas y páginas del mismo dibujo, una figura sin cara, parada frente a una puerta. Le pregunté qué era ese lugar. Dijo, una comisaría. Pero no funciona. Funciona para otras cosas. No me explicó qué cosas. Los 3 pacientes vivían en distintos barrios. Nunca habían coincidido. Nunca habían mencionado la avenida Ferro. Busqué la dirección después. Cuando vi el edificio en imágenes, sentí algo que no puedo categorizar clínicamente. Reconocimiento. Trabajé 30 años en documentación forense. He visto cosas que la mayoría de las personas no debería ver. Aprendes a separar. En 1998, antes del cierre oficial, entré a la comisaría 7 por un caso. No puedo dar detalles del caso, aún está bajo reserva. Puedo decirte lo que vi que no tenía que ver con el caso. En el pasillo del segundo piso, había una puerta diferente a las demás. Más nueva, pintada de un gris más oscuro. Pregunté a un oficial qué había ahí. Me dijo, la oficina del turno permanente. Le pregunté quién hacía el turno. Me dijo, el de siempre. No pregunté más. En ese trabajo aprendí cuándo dejar de preguntar. Pero al salir, revisé mis notas. Había anotado algo que no recordaba haber anotado. Con mi letra, en mi libreta. Pregunta quién firma los registros del turno de madrugada. No lo hagas. 2 instrucciones contradictorias. En mi propia letra. Nunca volví a entrar. Limpiaba las veredas de esa cuadra durante 10 años. Llegaba a las 5 de la mañana. Una mañana encontré la vereda frente al 1147 llena de papeles. Formularios, parecían. Impresos, con texto, con sellos. Los junté para tirarlos. Antes de hacerlo, leí uno por encima. Era un acta, con fecha del día anterior. Con nombres, con horas, con firmas. No entendí bien el contenido, era lenguaje legal, formal. Pero entendí una parte. El acta documentaba el paso de personas por ese lugar, como un registro de entradas y salidas. Y al pie, en la línea de oficial a cargo había una firma ilegible. Lo que me detuvo fue la última línea del documento. Decía, pendiente de cierre, sujeto sin identificar, presente desde turno 1. No ha abandonado las instalaciones. No había fecha de ese turno. No había número. Tiré los papeles. Seguí mi ronda. Pero cada mañana, durante los 3 años siguientes, encontré la vereda limpia antes de que yo llegara. Nadie más limpiaba esa cuadra, iba caminando de madrugada, volviendo de la guardia del hospital. Era la ruta más corta. Al pasar frente al 1147 sentí que alguien me seguía. No escuché pasos.
Fue una sensación, ese peso específico en la nuca que aparece cuando hay otro cuerpo cerca. Me detuve. Me giré. Nadie. Caminé más rápido. La sensación no desapareció. A la altura de la siguiente cuadra, un auto frenó a mi lado. El conductor bajó la ventanilla y me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Le pregunté por qué. Dijo que me había visto caminando con alguien que no sé a dónde se fue. Le pregunté cómo era esa persona. Tardó un momento. Uniforme oscuro. Gorra. No le vi bien la cara. El 1147 sigue recibiendo correspondencia. Yo la reparto. Cada semana, 1 o 2 cartas. Oficios, parecen. Con membretes de instituciones que no reconozco, con logos que no corresponden a ninguna entidad registrada. El destinatario siempre es el mismo, oficial de turno permanente, Comisaría 7, Avenida Ferro 1147. Las dejo en la ranura de la puerta. La semana siguiente, la ranura está vacía. Alguien las retira. Intenté una vez esperar para ver quién lo hacía. Me quedé en la esquina como 20 minutos. A los 17 minutos, la ranura estaba vacía. Yo no había visto a nadie acercarse. Lo reporté en la oficina postal. Me dijeron que mientras hubiera dirección y destinatario, había que entregar. Sigo entregando. Ya no espero. Voy a decirte lo que sé y después no quiero que me contactes más. La Comisaría 7 no cerró por irregularidades administrativas. Eso es la versión para el expediente público. Cerró porque nadie podía explicar los registros del turno nocturno. Cada mañana, al relevar al personal de madrugada, había una hoja de novedades completa. Incidentes reportados, personas procesadas, actas firmadas. Todo en orden. El problema era que el personal de turno nocturno aseguraba que no había pasado nada. Que había sido una noche tranquila. Que no habían redactado esas actas. Pero las actas estaban. Con sus firmas. 3 oficiales pidieron traslado. 1 pidió la baja. Al 5.º mes, nadie quería hacer el turno nocturno. El último oficial asignado a ese turno era un hombre que yo conocí brevemente. Callado, metódico. Llevaba 20 años en el cuerpo. Una mañana simplemente no salió del edificio. Lo buscaron. El edificio fue revisado 2 veces. No apareció. Su casillero estaba vacío. Su arma, reglamentaria, estaba en el escritorio del primer piso, junto a un formulario firmado. El formulario era una solicitud de traslado. Fecha, la noche anterior. Firmada por él. Destino, turno permanente. Nadie supo a qué turno se refería. Escribo esto desde el interior del automóvil, estacionado a media cuadra del 1147. Son las 3 de la mañana. He revisado todos los archivos. He hablado con 13 personas. He rastreado las firmas en los registros de la comisaría a través de fuentes internas. Todas las actas nocturnas del periodo 1991-2003 llevan la misma firma en la línea de oficial a cargo. La misma firma, año tras año, turno tras turno, aunque ninguno de los oficiales asignados recuerde haberla puesto. La firma es ilegible, pero tiene una constante. Bajo ella, siempre, hay una anotación a mano. Ya pasaste antes por aquí. Mientras escribo esto, levanto la vista hacia el 1147. Hay luz en el segundo piso. Una luz quieta, amarilla. Hay una figura parada en la ventana. Uniforme. Gorra. No tiene, o no muestra, cara. Lleva un tiempo mirando en esta dirección. O quizás no. Quizás solo estoy cansada y la sombra de las tablas crea una forma que mi cerebro interpreta como figura humana. Voy a encender el auto. Voy a irme. Pero antes de hacerlo necesito registrar lo siguiente. Conté las ventanas del segundo piso cuando llegué esta noche. 4 ventanas. Todas tapiadas. Ahora cuento 5, eso es todo lo que tengo. No sé si el oficial sin rostro es una presencia, un símbolo colectivo, una anomalía perceptiva que se replica en personas susceptibles. No sé si la Comisaría 7 es un lugar físico que genera experiencias o un punto de convergencia de algo que no tiene nombre en ningún protocolo que yo conozca. Sé que 14 personas, sin coordinar, describieron la misma figura. Sé que una frase se repite en testimonios separados por años y por kilómetros. Sé que el edificio sigue en pie, que sigue recibiendo correspondencia, que algo sigue haciendo rondas en su interior cada noche. Sé que la última vez que pasé por la avenida Ferro, a plena luz del día, sin detenerme, sentí que alguien anotaba mi nombre. No sé en qué formulario.
No sé para qué turno. Si pasaste por la avenida Ferro. Si viste una figura. Si escuchaste pasos donde no debería haberlos. Escríbeme. Tu testimonio también merece un archivo. Aunque ya no recuerdes bien si realmente fue la primera vez que pasaste por ahí.